Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Unos buenos días, para otros muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la cual se encuentren en distintos lugares. Sabemos que hemos podido llegar a distintas latitudes, distintas naciones, gracias por ese amor tan grande de parte de nuestro Señor que lo hace posible. Ya estamos en la lección número 14 del capítulo 5. Vamos hoy día a estudiar del versículo 1 al 4, versículo del 1 al 4, lección 14, Gálatas, entonces capítulo 5. Y antes de eso, yo me imagino que usted está con su Biblia en la mano, vamos a orar. Vamos a orar, le invito a orar entonces, hermano amado. Gracias, Señor, por este nuevo capítulo, por esta nueva lección. Padre, que tú permites que podamos llevar a cabo. Gracias, bendito Dios, porque nos fortalece, nos ayuda, nos guía y pone, Señor, todo lo necesario a nuestro alcance para poder desarrollar este labor, este trabajo, este ministerio de la Academia Bíblica, Señor, de acá de Temuco Labranza, Fundo El Carmen, y también, Señor, consideramos siempre a nuestro hermano de Boyilco, que siempre han sido parte de nuestra hermandad. Gracias, Señor, gracias, Padre. Oramos, Señor, para que tú abras los corazones, el entendimiento y la mente de cada hermano que está oyendo, de cada nacionalidad. No lo sabemos, Señor, mas tú sabes todo. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos entonces, como les indicaba, en la lección número 14 y vamos a leer en el capítulo 5, versículo del 1 al 4, y dice: estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hasta ahí entonces vamos a leer, y dice, hermanos queridos, que y continuando ya también nuestro recorrido de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, terminamos nuestra lección anterior diciendo que Dios quiere que nos libremos de toda sujeción espiritual al legalismo, similar a aquella carga que los judaizantes querían imponer a los cristianos de la época del apóstol Pablo, y porque la vida cristiana ha de ser centrada en Jesucristo y en los recursos que Él nos ha provisto por la obra del Espíritu Santo. Entonces, para vivir, ¿qué cosa? La vida cristiana. Y entonces ya citamos el último versículo del capítulo 4, que dijimos que de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Abraham entonces no podría tener en su hogar al hijo de Agar y al hijo de Sara a la vez. Tuvo que hacer una elección, y Pablo estaba afirmando que él y los creyentes de Galacia no eran los descendientes de aquella esclava que fue expulsada del hogar y a quien se le negó el participar de la herencia familiar, sino que eran descendientes de la mujer libre, y por lo tanto los creyentes, como dijo el apóstol en Romanos 8:17, eran herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pablo aquí estaba enseñando pues que nadie puede ser salvo por la ley y por la gracia. La persona tiene que elegir entre uno de los dos principios. Si intenta ser salvo o salva por Cristo y también por la ley, entonces no será salvo. ¿Mm? Llegamos a una sección aquí en el libro de Gálatas, la cual ya dijimos que era una de las principales secciones de esta epístola de Pablo, y ya hemos tenido tres divisiones principales después de la introducción, y recorrimos la sección personal desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 14 más o menos, tan importante en la vida del apóstol Pablo, para conocer algunos detalles de su experiencia personal, relatando algo de su pasado antes de su conversión. El momento en que Dios le llamó y sus primeros contactos con líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén. Luego nos presentó la sección doctrinal dedicada al tema de la justificación por fe, del capítulo 2 más o menos hasta el capítulo 4, 31, que nuestra salvación debe descansar sobre la salvación de Dios y que hay un solo evangelio. Observemos allí entonces el contraste entre la fe y las obras, y entre la libertad y la esclavitud. La exposición de ese tema tuvo una parte de exposición doctrinal, y luego el tema fue
ilustrado por la experiencia de los Gálatas en la vida de Abraham. Perdón. Y además, por medio de esta alegoría, contenía en el relato histórico de la situación entre Agar y Sara. Y él iba a dejar entonces claro en este ya capítulo 5 de esta carta a los Gálatas que el Evangelio solo permite un camino. Él es el camino y no hay otro camino. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nuestra lección anterior ya había finalizado la sección esta doctrinal y hoy llegamos entonces a la sección práctica en el capítulo 5 del versículo 1 en adelante. El tema central de esta sección entonces es la santificación por el Espíritu. La justificación es por fe y la santificación es por el Espíritu Santo de Dios. Las Sagradas Escrituras entonces nos dicen que Dios ha hecho que el Señor Jesucristo sea nuestra santificación, es decir, que Dios nos ve completos en Él. Indiferentemente de lo bueno que usted pueda llegar a ser, usted nunca podrá alcanzar el nivel de las normas de Dios. Usted nunca podrá llegar a ser como Cristo en esta vida, y Cristo es el único del cual Dios ha hecho. Este es mi Hijo amado, dijo, y ha dicho, en quien tengo complacencia. Francamente hablando, es evidente que Él es el único en la cual Dios podría decir eso. Pero el cuerpo de los creyentes, es decir, su iglesia, ha sido unido a Cristo. Él es la cabeza del cuerpo y aquellos de nosotros que somos creyentes somos su cuerpo y hoy en el mundo, y por cierto deberíamos representarle de qué cosa, de la mejor manera. Y ahora viene el proceso de santificación de los cristianos es mediante el Espíritu, y tenemos aquí en esta sección al Espíritu contra qué cosa, la naturaleza humana pecaminosa. En esta sección también veremos la libertad contra la esclavitud. Cualquier sistema legal de normas para vivir la vida cristiana le colocará a usted bajo la esclavitud y tendrá que seguir ese sistema meticulosamente. Cuando uno conduce un automóvil, por ejemplo, siempre tiene que obedecer las leyes del tránsito. Y si usted ahí dice que hay una esquina en donde ya sea temprano, tarde o noche, usted tiene que detenerse, Y así es. Supongamos también que aparece repentinamente un agente, ya una persona que le fiscaliza a usted el tránsito, sea el carabinero o cualquier persona que lo obliga a detenerse y le pregunta, ¿no vio usted aquella señal de detención? Porque usted no se detuvo. Entonces usted podrá responder para aliviar la tensión, sí, a la señal la vi, a quien no vi fue a usted. Y esta persona, ¿cierto? Este policía procederá a explicarnos una lección elemental sobre el significado de la señal y la importancia de cumplir esta ley. Por supuesto que usted ya conocía esa ley de tránsito, solo que pensó que no, el no cumplirla no le acarrearía consecuencias y decidió pasarla por alto. Es que la ley desde un punto de vista nos coloca bajo cierta forma de esclavitud. Si usted ha de conducir un vehículo, un auto, será mejor que se coloque bajo la ley, porque es evidente que muchos se saltan las señales de pare y causan accidentes finalmente. Y ahora el cumplir escrupulosamente esas leyes constituyen un ejemplo positivo de legalismo aplicado a la convivencia y seguridad ciudadana. Podría explicárselo a usted o podría hacerlo ver o entenderlo de esa forma. ¿Ve? Ahora llegamos a la primera entonces subdivisión de esta tercera sección, que esta dijimos sección práctica. Siendo salvos por la fe, el vivir bajo la ley consuma el apartarse del principio de la gracia. Ahora Pablo comenzó esta parte destacando la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Eso es lo que quiere decir. El caer de la gracia es haber sido salvo por fe y luego descender al nivel de la ley para vivir la vida cristiana. Vamos a ver entonces esta actitud ilustrada y dice en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora lo que él estaba diciendo aquí era que nosotros somos salvos por fe y no por los preceptos de la ley, y la ley no tiene que ser la regla de la vida para el desarrollo espiritual o el crecimiento del creyente. El cristiano no debe vivir bajo estos preceptos, por más que a nivel espiritual que ellos o que nosotros representemos seamos equivalentes a santidad. Ese principio de la ley no debe constituir la regla que nos obligue a esforzarnos por vivir la vida cristiana. Lo que Pablo estaba diciendo aquí era que se considere lo que a los Gálatas habían sido salvos por la fe. Debían entonces continuar esa forma de vida por la fe.
por supuesto se refería a ellos y a todas las generaciones de cristianos, también nosotros incluyendo, ¿no es cierto? La gracia de Dios entonces nos proporciona la morada y la plenitud del Espíritu Santo y nos capacita. ¿M? Solamente, no solamente, como dijimos, vivimos en la plenitud, sino que también nos capacita para vivir en ese nivel más elevado que la ley que Dios requiere. Toda esa provisión es nuestra al confiar en el Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Y al estar unidos a Cristo recibimos todo lo que necesitamos, es decir, la salvación, la santificación. Cuando uno viene a Cristo, uno tiene que tener la disposición, ¿ya? Y el apóstol Pablo dijo en una ocasión que los creyentes al estar unidos a Cristo han sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Será mejor entonces que creamos esta realidad expresada en la Sagrada Escritura, que confiemos de verdad en esa provisión de la gracia de Dios y nos apartemos de todo sistema legalista que nos obliga a esforzarnos en el cumplimiento de estas reglas. Y en Cristo también tenemos esta libertad. Él no nos ha colocado bajo un pequeño sistema legal de reglas de obligado cumplimiento. No utilizamos los 10 mandamientos como leyes para la vida cristiana. De ninguna manera entonces queremos decir que hemos de quebrantar los 10 mandamientos. Y por supuesto, todos sabemos que el quebrantar alguno de ellos, como por ejemplo no matará, no robará, seríamos detenidos por las autoridades, ¿cierto? Entonces los creyentes sabemos que no debemos quebrantar los mandamientos, pero hemos sido llamados a vivir en un nivel más elevado. Y en ese nivel estamos cuando tenemos libertad en Cristo. Yo tengo libertad al estar unido a Cristo y dicha libertad no es una regla, sino un principio de vida basado en que debo agradar al Señor Jesucristo. Es decir, que mi conducta debe agradarle a Él, no tiene necesariamente que agradarle a otras personas, ni ninguna organización, sino que al Señor. Y en eso consiste la libertad que tenemos en nuestro Salvador y Señor. Por ello el primer toque de atención del apóstol, o llamado de atención, como quiere usted llamarle, Pablo en este primer versículo de la parte práctica de su carta a los Gálatas, es una invitación a recordar que Cristo nos libertó para que vivamos en su libertad, y esa es a la vez un llamamiento a mantenernos firmes. ¿A mantenernos firmes en qué cosa? En esa libertad, no sometiéndonos nuevamente al yugo de la esclavitud. Y el versículo 2 dice que ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. El rito entonces de la circuncisión era el distintivo de la ley, y un distintivo indica, digamos, a quién o a qué organización pertenece usted o yo. Pensamos que sería muy bueno que los cristianos utilizaran cierto tipo de insignia o distintivo, porque esa sería la única forma de saber que algunos son cristianos. Pero en este pasaje Pablo dijo que si ellos llegaban al punto de aplicarse la marca o el distintivo de la ley, que era la circuncisión, entonces Cristo no les serviría de nada. Pongamos entonces un ejemplo de la vida diaria. Supongamos que usted está tomando una medicina, ¿cierto? Por un consejo médico y experimenta cierta mejoría, lo cual le hace ver la necesidad de continuar tomándola. Pero supongamos también que un amigo le recomienda otra medicina que a él le ha hecho bien, y entonces usted decide añadir a su tratamiento esta otra medicina. Entonces, cuando su médico se entere, le va a decir que elimine la otra, porque si hay incompatibilidad entre ambas medicaciones, el médico le dirá que elimine la otra, la que le recomendó su amigo, o que se decida con cuál de las dos desea continuar este tratamiento, porque de continuar con ambas su salud podría empeorar y usted no se curaría. Así que si le agregara algo al principio de la gracia, a la provisión completa que uno tiene en Cristo y que ha aceptado por fe, entonces está invalidando la obra de Cristo en su vida, y eso no debe ocurrir. Observemos entonces cuidadosamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Si uno dice haber confiado en Cristo y pretende añadir algo más a esa obra de salvación, entonces la verdad que no es salvo. Si un creyente de aquella época llegaba al extremo de circuncidarse, que solo era la marca distintiva de la ley de Moisés, o si intentaba pasar por alguna otra experiencia para pasar en ella su salvación, o para basar, perdón, en ella su salvación, como podría ser el caso de una persona de nuestro tiempo, entonces la obra redentora de Cristo no le serviría de nada. Sería como el tomar la otra medicina de la ilustración, por no
haber confiado en su médico, lo cual anularía el tratamiento y la recuperación realmente de la persona que está enferma. El Señor entonces no podrá serle de ningún provecho porque usted ha preparado su propia medicina y usted no confió completamente en Él para su salvación o sanación. Y eh, un hombre ya, podríamos decir nosotros, un doctor, expresaba lo siguiente: él dijo, yo quiero confiar de tal manera en Cristo que cuando llegue a su presencia y Él me pregunte, ¿por qué estás aquí? Yo le pueda contestar, porque he confiado en ti como mi Salvador. Y si entonces Él me dice, bien, eso es muy bueno, y me alegro de que lo hayas hecho así. Pero, ¿qué me has hecho? Sé que fuiste bautizado, que eras miembro de una iglesia, que has sido presidente de un seminario teológico, que escribiste libros o hiciste muchas otras cosas. Entonces yo le respondería, es cierto, pero nunca confié en ninguna de esas buenas obras para lograr salvación. Solo he confiado en ti, Señor. Entonces, estimado oyente, esa es la manera en que usted está confiando en Cristo. El apóstol Pablo lo expresó de una forma muy fuerte cuando les dijo a los Gálatas, si os hacéis circuncidar, Cristo no os servirá de nada. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir, y no lo decimos nosotros, sino que lo dijo el mismo apóstol Pablo, que si una persona confía en algo o alguien que no sea el Señor Jesucristo, esa persona no es cristiana. Esa no es nuestra interpretación propia, sino de la Sagrada Escritura. ¿Mm? El versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Usted no puede elegir entre los preceptos de la ley que le gustaría practicar. Y usted no podría dejar de lado el tema de los castigos por las infracciones y muchos otros detalles del cumplimiento de los preceptos. Usted tendría que adoptar todos los preceptos de la ley, o ninguno de ellos, no parte solamente. Entonces, eh, nosotros de alguna manera podemos decir que nos alegramos de que no estar bajo ese régimen de sistema tan legal, sino que tenemos esta libertad de estar unidos a Cristo. ¿Mm? Confesamos entonces que muchos cristianos que tenemos el problema de no agradarle a veces a todos. Estamos seguros de que a veces nuestra conducta no siempre le agrada a todos, pero es Dios a quien quiero complacer y no estamos siguiendo ningún sistema de normas legales o obligatorias para agradar a alguien. ¿Mm? Entonces el versículo dice 4 aquí, de Cristo os desligasteis los que por bajo la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo le estaba diciendo que a los creyentes de Galacia y a las generaciones futuras, que si habían sido salvos por confiar en Cristo y después descendían al nivel de vivir la vida cristiana regidos por la ley, habían caído del principio rector de la gracia de Dios. Esto es lo que realmente significa caer de la gracia. Pensamos que esta frase ha sido mal interpretada. El caer de la gracia no significa caer abiertamente a algún pecado perdón, o conducta descuidada o negligente, ¿ya? Y al hacerlo para perder salvación, de manera que hay que ser salvo otra vez. No tiene relación con esa posibilidad. El caer de la gracia es lo opuesto a una vez ser salvo, siempre salvo, aunque esto es lo opuesto, como, como dijimos. Y ambas expresiones están expresadas con una terminología desafortunada. Pablo trató este tema de la caída de la gracia en el resto de este capítulo y también lo trató en su epístola de los romanos. En su carta a los romanos comenzó viendo al hombre en el lugar de la bancarrota total, sin justicia, completamente depravado, inútil e improductivo, como un fruto realmente podrido. El hombre es un pecador ante Dios. Entonces, en la conclusión de la epístola a los romanos, usted puede ver al hombre al servicio de Dios y aconsejado a realizar ciertas cosas. No solo se le pide que haga ciertas cosas, él está completamente separado para Dios y en consecuencia tiene que obedecer a Dios. Hay dos grandes obras de Dios que está entre el hombre en su condición caída y el hombre del servicio de Dios. Ahora, ¿cuáles son? La salvación y la santificación. Como ya hemos visto en esta carta a los Gálatas, la salvación viene en la justificación por fe, que lo hemos repetido muchas veces, y esto es algo de suma importancia. La santificación quiere decir que después de que usted ya es salvo, tiene que pasar a un nuevo nivel de vida. Sería una gran falacia creer que en el servicio cristiano es un elemento esencial de la vida cristiana, en el sentido en que usted tiene que ocuparse inmediatamente de algo, sino que tiene que ir desarrollando, creciendo y no quedándose ahí en el camino. Sabemos que la iglesia primitiva estaba más preocupada
con la forma de vida de la iglesia y de que esa vida fuera testimonio ante el mundo. Y en la actualidad hemos descuidado mucho este aspecto tan importante. El mundo de exterior a la iglesia la mira y la deja de lado porque estamos tan preocupados como las mismas hormigas, ¿cierto? Pero no tenemos vida que respalden nuestro testimonio cristiano. Y en vez de concentrarnos en hacer las cosas bien, deberíamos vivir una vida agradable a Dios. Y eso es lo que, dicho de otra manera, hermanos, estamos como queriendo demostrar algo a alguien, pero no realmente hacerlo para agradar a Dios, sino que para los que nos están viendo afuera. Y es como una careta, mostrarnos lo que no somos. Pero nosotros debíamos de pensar, dice el apóstol Pablo, de agradar solamente a Dios. Nada más, no tendrías que preocuparnos tanto del que dirán ni de las personas de afuera si le agradáramos realmente a Dios. No tendríamos por qué estar de alguna manera mostrando o demostrando nada. Sino que si vivimos una vida placentera, una vida entregada a Dios, solo la gente de afuera nos va a ver como unos hombres, ¿cierto?, rectos ante los ojos de nuestro Dios. Y no va a haber diferente. Primeramente, más que agradar a los hombres y a los ojos de los hombres, agradar a Dios. Porque si estamos complaciendo a Cristo, también estaremos obrando bien. Así que personalmente se cree o creemos que se habla más sobre la santificación en las cartas del apóstol Pablo a los romanos y a los gálatas que en cualquier otra parte de las sagradas escrituras. Y ahora, ¿cómo hace Dios? Bueno, ¿cómo hace Dios bueno a un pecador salvo o salvado? Pues bien, Él nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Puede entonces el pecador cumplir con la ley o las normas de Dios? ¿Puede quizás? ¿Puede cumplir entonces el pecador con la ley y las normas de Dios? No, no puede. Enfáticamente no puede. Eso no quiere decir que ha de quebrantar la ley, pero él ha sido llamado a vivir en plano superior. No hay nada de bueno en la vieja naturaleza y Pablo descubrió esa realidad y descubrió a partir de su propia experiencia que no hay ningún poder de inclinación al bien en la vieja naturaleza controlada por el pecado. Esa condición personal fue elocuentemente expresada en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 18, cuando dijo: en cuanto a la salvación, yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza pecaminosa, no habita el bien. Y en el mismo pasaje nos dijo que también descubrió lo siguiente: porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y luego en el versículo 24 de este mismo capítulo 8 de Romanos: y como un hombre salvo, exclamó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo no tenía temor de que fuera a perder la salvación, pero era un cristiano derrotado en ese momento. Pero Dios siempre da un nuevo principio, este nuevo comienzo que nosotros vamos a encontrar aquí, en este mismo capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, es el fruto del Espíritu Santo. El vivir la vida cristiana por este método es para algunos creyentes algo tan inverosímil, tan inalcanzable como vivir en otro planeta. Ellos nunca esperaron poder vivir allí, quizás ni siquiera han oído hablar de esa posibilidad. Estimado hermano, estimado oyente, esta es la clase de vida que Dios quiere que vivamos y esa calidad de vida solo puede ser vivida por la fe. O sea que la fe debe abarcar la vida en toda su extensión desde el principio hasta el final. Comenzamos la vida cristiana al ser salvos, aceptando por la fe la gracia y misericordia de Dios y debemos continuar viviendo bajo la gracia y por la fe. Estimado oyente, esperamos entonces que esta sea también su propia experiencia personal. Vamos a ir entonces, queridos hermanos, ya vamos terminando esta lección 15 y las preguntas son las siguientes. El argumento de Pablo es claro: si Cristo nos ha libertado o liberado de la ley, ¿por qué volver a vivir como esclavos? La cuestión puntual que se debate es la circuncisión, algo que los falsos maestros exigían como suplemento de la fe. ¿Cuáles son las consecuencias de responder a esta exigencia? Hasta ahí las preguntas entonces. Amén. Bueno, poquitas preguntas esta vez. Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos queridos. Espero que sea de bendición todo este estudio, toda esta palabra. Nos volvemos ya a ver la próxima semana en la nueva lección, en otra lección, la número ya 16, que nos correspondería del versículo 5 en adelante. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, una vez más. No nos cansamos de darte las gracias, no nos cansamos, Señor, de darte la gloria.
Y gracias, Señor, porque nos das todo este aliento, toda esta fuerza. Permite, Señor, que sigamos adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar, Señor, de nuestras debilidades. Padre, tu palabra es que nos sostiene, esa voz, Señor, que hace que nosotros podamos entender y tener, Señor, esta mente, Padre, más abierta. Gracias, Señor, por tus propósitos. Bendice a cada hermano, cada familia, a cada oyente, Señor, en esta hora. Padre, nos despedimos en el amor de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.